cómo acompañar a alguien cuando nos cuentan que están consumiendo pornografía. Me ha tocado en consulta que es desafiante encontrar mentores aun cuando la persona asiste a una iglesia. Creo que este paso de rendición de cuentas es clave y que creamos una cultura dentro de nuestra familia o dentro de nuestra iglesia de rendición de cuentas. Algo que pasa es que hay mucha vergüenza ante el consumo de pornografía, entonces la tendencia del que consume siempre será guardar en un cajón esas experiencias y pedir perdón. En general, la búsqueda y el consumo de pornografía es un síntoma de un dolor más profundo. El consumo de pornografía no responde a una necesidad sexual, responde a una necesidad emocional. También de pronto hay cosas por resolver en la vida de esa persona, tal vez conflictos familiares, heridas internas o habilidades que no ha aprendido, como cómo gestionar la frustración o el enojo, la tristeza. De pronto la pornografía ha sido ese lugar de refugiarse y de buscar alivio a ese malestar emocional. Entonces, Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Hablando del Buen Sexo. Yo soy Cari Clewett y hoy tengo en el estudio a Alejandra Grajeda. Bienvenida. Hoy estamos continuando con la serie de la pornografía y hoy vamos a estar hablando de cómo acompañar a alguien cuando nos cuentan que están consumiendo pornografía. Y yo creo que este tema es muy importante, ¿verdad, Ale? Porque al menos esperamos, quizás hasta ahora la gente no ha contado muchas veces, ¿no? Porque a veces es un tema de vergüenza o de culpa, pero nosotros estamos esperando también que cada vez más hayan estos espacios, tanto dentro de la familia como dentro de la iglesia, donde permitimos que la gente pueda confesar, que la gente pueda hablar y pueda decir, oye, mira, estoy luchando, estoy consumiendo pornografía, necesito ayuda. Pero claro, eso deja a la gente como, ¿qué hago? ¿No? Me acaban de contar esto y no sé qué hacer. Entonces, hoy queremos dar unos tips sobre este tema. Entonces, Ale, empiezas tú. Bien. Creo que es un tema muy importante, como dices, de poder dar luces, porque seguramente en tu vida en algún momento te va a suceder que alguien venga con una historia así. Y aunque específicamente hoy no vamos a hablar como del rol de la iglesia, creo que para responder a esta pregunta de cómo acompañar, hay que hablar de la iglesia, porque pienso que tal vez es uno de los pocos lugares donde podemos generar un ejército de acompañantes, de buenos acompañantes, simplemente por el hecho de que en la mayoría de otro tipo de ambientes que no sean dentro de la iglesia, se normaliza el consumo de pornografía, ¿no? Entonces, si tú tienes un grupo de amigos no creyentes, lo más normal será que te digan, o sea, ¿y por qué es un problema, no? Que consumas porno. Incluso hay profesionales, terapeutas, que aconsejan el consumo de porno y que normalizan cierto nivel de consumo de porno. Entonces, ante esa realidad, o sea, también es muy cierto que, vamos a decir, escasea, ¿no? Buenos acompañantes para las personas que están lidiando o luchando con el consumo de pornografía. Entonces, en este podcast, en este capítulo, quisiéramos hablar un poco de cómo podría acompañar a alguien, vamos a hablar un líder, por ejemplo, o los padres de un adolescente, un joven, qué tipo de cosas les corresponde hacer, ¿no? Qué tipo de acompañamiento les corresponde dar. Y yo no sé, Cari, si a ti te ha pasado, ¿no? Pero cuando abordamos el tema de consumo de pornografía en terapia, uno de los pasos es que el paciente pueda contar con un mentor, ¿no? Que le pueda acompañar justamente. Entonces, cuando tienes personas que no tienen un entorno cristiano, es muy difícil conseguir para ellos a alguien que considere que el porno está mal, que le pueda acompañar desde esa perspectiva sana para empezar, ¿no? Pero aún me ha tocado en consulta que es desafiante encontrar mentores aun cuando la persona asiste a una iglesia, ¿no? Y tiene una comunidad de fe. Entonces es como, sí, he ido, pero no me han podido dar la ayuda. ¿Tú has tenido esas vivencias, Cari, en terapia? Yo estaba hablando el otro día con unos líderes de jóvenes justamente de esto, ¿no? Porque me invitaron a una iglesia, Cari, ven a hablarnos del porno, tal, no sé qué.
Y, y yo me acuerdo que llegando los líderes estaban como un poco preocupados porque dicen, mira, es que nuestra gente es muy tímida, nuestra gente no va a hablar de esto, entonces me decían como, no les hagas preguntas, mejor no trabajar en grupos pequeños, mejor tú como habla, 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 ¿no? Y nos das como todas las respuestas. Y para mí era como, yo creo que no es así, vamos a probar. Y lo que me di cuenta es que muchas veces no es que no haya gente, es que la gente que hay tienen mucha vergüenza y ellos mismos sienten a veces culpa o condenación o vergüenza o están luchando ellos mismos, ¿no? Con temas de la pornografía. Entonces, cuando un joven o un adolescente va a buscar ayuda, muchas veces es como que no hay un lugar seguro, ¿no? Para poder Mm, hablar. Y muchas ujú, veces, si lo hablan, la respuesta es como, deja de hacer esto, esto está mal, ¿no? Fuera. Y no hay, como tú dices, no hay un acompañamiento, mm, pero creo que es porque le tenemos miedo, ¿no? Le tenemos miedo a hablar de este tema, tenemos miedo de cómo sentarnos y procesar juntos. mm. Entonces, no sé si Ale nos puedes dar ese primer paso, o sea, para esa persona de repente es como, ¿cómo empezamos a crear ese lugar seguro, ¿no? Para que estas personas puedan hablar y no solo puedan hablar, pero una vez que hablen, pues que les podamos Mm. acompañar. Mm. El primer paso sería informarte, ¿no? Sobre lo que es el consumo de pornografía, qué implicaciones tiene, Mm, ¿no? Qué indicadores para cuando algo se ha convertido en una adicción. Creo que de base necesitas entender cómo funciona para claro. poder realmente comprender cuando alguien te está contando y no o sobredimensionar lo que te está Mm, diciendo, no, güey, qué terrible y no he tenido algunas personas que reaccionaban como "Ah, consumes pornografía, no, ahora vas a abusar de niños, ¿no? Es como lo siguiente que va a pasar es que vas a ya, abusar de los niños. Entonces, como, no, no funciona así. Puede darse ese caso, sí, pero es importante no sobredimensionar. Y también he tenido personas que lo minimizan, ¿no? De decir, no, es normal, todos de vez todo en cuando va. y no pasa nada. Entonces, claro, estos dos extremos hacen daño cuando no hay una comprensión real de lo que es el consumo de pornografía y cuáles son los pasos que se siguen para llegar hasta convertirse en una adicción, ¿no? Y una vez que está ahí, ¿cómo le puedo ayudar? Entonces, primer paso, como infórmate. Y ahí hay como un montón de recursos que se pueden usar para informarte. Les podemos dejar seguramente en la cajita algunos enlaces de algunos ministerios que se dedican plenamente a este tema. Mm, Pueden pedir una sesión de psicoeducación conmigo si quieren, es algo que ujú, hago también. Entonces, creo que es importante informarse y tener en cuenta que el salir de un proceso de, bueno, salir de un consumo de pornografía, ya sea que se haya convertido en una adicción como tal o en un consumo recurrente, va a ser necesario un proceso, ¿no? Para poder salir de ahí. Entonces, no es algo que lo vas a resolver en un tiempo de, bueno, la persona te lo cuenta, tu hora se arrepiente y ya está, ya no deberías volver a consumir más, ¿no? ujú. No tener esa expectativa, porque eso no va a pasar. Va a ser un proceso en el que las recaídas incluso forman parte de ese proceso de salir de ese lugar. Entonces, si tú tienes la comprensión y el entendimiento, vas a poder realmente acompañar a esa persona. Y aquí vamos a introducir un concepto que es clave en este proceso de acompañamiento, que es la rendición de cuentas. Cari, ¿qué nos puedes decir de la rendición de cuentas? ¿Cuánto valor tiene esto? Buah, yo creo que tiene muchísimo valor y me encanta lo que estás hablando de primero educarse y os queremos dar algunas fuentes seguras, los pondremos aquí abajo. Y en este momento de rendición de cuentas es, es un ir y venir un poquito, ¿no? Un espacio donde la persona, el joven, el adolescente, quizás es un adulto, o sea, no tienen por qué ser niños, ¿no? Siempre, pero un espacio donde le podemos hacer esas preguntas a veces difíciles como, oye, ¿cómo ha ido esta semana? ¿Has consumido? ¿No has consumido? ¿Cuántas veces te has podido resistir? Porque creo que a veces podemos preguntar en positivo también, ¿no? No siempre preguntar cuántas veces lo has hecho mal, sino, oye, ¿cuántas veces crees que has tenido éxito, ¿no? Resistiendo o no consumiendo?
Y el momento de rendir cuentas es un poco, es un término que viene de la contabilidad, ¿no? Donde tú rindes cuentas, donde tú presentas tus cuentas, presentas tus ingresos y tus egresos y se rinden hasta ver el resultado. Y la idea detrás de esto es, necesitamos un espacio donde poder como enseñar, ¿no? Enseñar nuestras victorias y nuestras luchas y un lugar seguro en el que lo que vamos a hacer con tus victorias y tus luchas no es postearlos para que lo vea el resto de la iglesia o el resto de tu familia, sino, wow, vamos a con eso quizás orar, quizás poner alguna estrategia práctica, pero creo que este paso de rendición de cuentas es clave y que creamos una cultura dentro de nuestra familia o dentro de nuestra iglesia de rendición de cuentas, porque no nos va a servir solo para la pornografía, ¿no? En verdad, la rendición de cuentas nos puede servir para muchísimas áreas de nuestra vida. No sé, ¿cómo lo ves tú esto? Y una vez que empiezan a rendir cuentas, ¿qué sientes tú que es como el próximo paso, Ale? Sí, me gusta mucho esto que dices, como rendir cuentas es mostrar el detalle, ¿no? De tanto las victorias como de las derrotas. Algo que pasa es que hay mucha vergüenza ante el consumo de pornografía, entonces la tendencia del que consume siempre será guardar en un cajón esas experiencias y pedir perdón, si es creyente más que nada, ¿no? Pero creo que es importante que sea un lugar seguro donde esta pueda abrir y ver los detalles y enfrentar esa vergüenza, no solo, acompañado, ¿no? Sabiendo que Dios no le está desechando. Entonces, una vez que haces la rendición de cuentas con esta persona y estás teniendo, creo que es cultivar una relación en general, ¿no? Yo te diría, no centres tu relación con esta persona en función al consumo de pornografía. Decir que sus conversaciones, el centro de sus conversaciones no sea solo la rendición de cuentas, cultiva una amistad. Permítele como a la otra persona ser conocida y también déjate conocer por la otra persona. Hablen de otros temas. No cada semana va a haber una recaída, obviamente, esperamos que no, en algunos casos puede ser que sí, pero es que no sea, bueno, no ha habido recaída, entonces no nos juntamos, ¿no? Entonces estaríamos dando demasiada importancia a eso y no debe ser así, ¿no? Cultiva una relación sana con esa persona. Si en algún punto sientes que la persona está recayendo y no está siendo suficiente, porque algunos con esta relación ya es suficiente, de pronto podrán superarlo, pero en algunos casos la problemática puede ser más profunda y si sientes que no tienes los recursos para poner estos límites, las recaídas están siendo constantes, de las mismas formas, entonces busquen ayuda profesional. Creo que el segundo paso también como acompañante, ya seas líder, ¿no? O un amigo, es importante que tú puedas informarte cuáles son los lugares donde puedes recibir apoyo, ¿no? Esta persona y acompañarle a encontrar esos lugares, ¿no? Y aún así yo te digo que el trabajo que haga un profesional no reemplaza el acompañamiento que tú puedes dar como amigo y la relación que tú puedes ofrecer. Totalmente. Así que solo se complementa, ¿no? Y nosotros como terapeutas no podemos dar ese acompañamiento. Por eso para mí es tan valioso lo que la iglesia puede dar a través de la comunidad. Así que, Cari, me gustaría que tú puedas compartirnos un poquito más de tu corazón acerca de la comunidad y el impacto que tienen en situaciones como esta. Totalmente. Y creo que para salir de la pornografía, rendición de cuentas y la comunidad van a ser dos de las cosas más importantes y más impactantes, porque creo que a través de la rendición de cuentas, al traer a la luz las cosas, también eso nos quita la culpa y la vergüenza para poder recibir la gracia de Dios y cambiar, ¿no? Y caminar en otra dirección. Y en eso creo que es lo de la comunidad es muy importante porque muchas veces el consumo de pornografía viene de una raíz de búsqueda de intimidad, ¿no? Búsqueda de sentirse valioso, de sentirte que alguien te ve, de sentirte en control, de sentirte a gusto, de querer relajarte. O sea, vemos que en general la búsqueda y el consumo de pornografía es un síntoma de un dolor más profundo. Normalmente, ¿no? En gran parte, que luego acaba siendo una adicción, ¿no? Y eso ya, pero de nuevo que sale de una necesidad de conectar, de una necesidad de sentirse a gusto, de sentirse bien, de sentirse relajado. Y entonces
cuando empezamos a poner énfasis en la comunidad, en crear amistades y conexiones íntimas y profundas donde esa persona, ese joven, ese adulto, ese adolescente, ¿no? Se siente conectado, se siente visto, se siente valorado, se siente que tiene personas que están de su parte, personas que están interesados en su bienestar. Esto empieza a suplir, ¿no? Esa necesidad que les lleva a la pantalla, que les lleva a la pornografía. Entonces, qué importante es que como iglesia, como familia, estemos potenciando, estemos animando a esa, obviamente, una comunidad saludable, porque la comunidad no es saludable, pues va a ir a peor, ¿no? Las cosas. Pero buscando esa comunidad saludable me parece crucial. Y hoy en día tenemos la suerte que quizás esta conversación la tenemos hace 10 años, Ale, y en español no habría casi recurso, ¿no? Como que literalmente había muy pocos recursos para el consumo de pornografía en castellano, en español. Pero hoy en día hay muchas organizaciones, hay muchas comunidades, o sea, hay muchas comunidades específicamente que se están preparando para acompañarte, para decir, mira, por un lado, no estás solo, igual que no estás solo, yo he salido, entonces tú también puedes, ¿no? Un poco es de decir, no porque no estés solo, permítete seguir consumiendo, sino se puede salir, se debe salir y la esperanza existe, ¿no? Que hay esa esperanza para estar en el otro lado. Pero no sé, yo con la comunidad tengo como mucha fe también de qué importante es que nosotros nos sintamos conectados, que como seres relacionales, que nos sintamos en relación con otras personas y que nos amen aún con nuestros fallos, ¿no? Aún con nuestras debilidades y con nuestras luchas, pero de nuevo que nos amen suficiente para no dejarnos estar ahí, sino como retarnos y decir, venga, da un pasito más, ¿no? Acércate un poquito más a esto. No sé, ¿cómo lo ves? Y también, ¿cómo se acaba el proceso? ¿O qué es lo que pasa cuando ya vemos que estas personas están avanzando? Creo que esto es algo importante, saber también cuando esto se ha convertido en una adicción, hay que entender que es una condición, ¿no? La adicción genera una condición que significa que la persona tiene que mantener ciertos cuidados de por vida, ¿no? Si de pronto tener redes sociales, qué sé yo, Insta es una puerta que me detona el deseo de consumir pornografía, probablemente no es algo que me puedo permitir en mi vida, ¿no? Entonces creo que como acompañantes en este sentido hay que mantener esa conciencia fresca en la persona, ¿no? Es decir, en verdad ya quieres permitirte hacer esto, sabes que eso ha sido una puerta de caídas en el pasado, ¿no? Ya te sientes suficientemente fuerte. Creo que la comprensión también de entender que es una condición, de entender que esa persona requiere ciertos cuidados de por vida, te va a permitir hacer un acompañamiento como sólido a lo largo del tiempo, ¿no? Y también lo que decías, resaltar, ¿no? Que el consumo de pornografía no responde a una necesidad sexual, responde a una necesidad emocional. Entonces, cuando responde a una necesidad emocional, estamos hablando de que hay cosas, además de buscar la interacción positiva a través de la comunidad y la buena relación con Dios, con los otros y con uno mismo, también de pronto hay cosas por resolver en la vida de esa persona, tal vez conflictos familiares, heridas internas, ¿no? Emocionales o habilidades que no ha aprendido, como cómo gestionar la frustración o el enojo, la tristeza, ¿no? De pronto la pornografía ha sido ese lugar de refugiarse y de buscar alivio a ese malestar emocional. Entonces, hay tantas cosas que valorar que seguramente la persona a la que estás acompañando va a necesitar evaluar en su vida y decir, necesito aprender habilidades, necesito trabajar aspectos en mis relaciones familiares, de amistad con mi pareja, ¿no? Necesito trabajar aspectos respecto a mi autoestima, ¿no? A la seguridad o en mi interior. Entonces creo que hay, no solamente es tratar esto desde es pecado y porque a Dios no le agrada no lo hagas. Creo que a Dios no le agrada justamente por eso, ¿no? Porque es una fuente falsa
de agua Total. o de alivio. Por eso no le agrada, ¿no? Porque no estás poniendo tu confianza en Dios. Y si Dios está empujándote a tratar este tema, es también justamente por eso, porque al tratar este tema hay muchas otras cosas en tu vida en las que Dios quiere profundizar. Ya, Entonces, exacto. qué importante tener esta visión más amplia del consumo de pornografía, más allá de solo es pecado y punto, ¿no? Ya, total. Y yo sí, estoy de acuerdo, pero hay pastores que he escuchado decir, solo con saber que es pecado ya deberías dejar de hacerlo. O sea, sí, pero a Ojalá, veces ojalá ojalá, pudiéramos hacerlo tan sí, fácil. sí, pero muchas veces hay cosas internas que te impiden solo dejar de hacerlo, ¿sabes? Y Ya, necesitas más ayuda. Entonces aquí teníamos que hablar un poquito más de cómo los padres deberían acompañar y tal, pero no nos va a alcanzar el tiempo, creo que vamos a tener que tomar otro momento para hablar de eso. Solo decir que estos consejos que hemos dado es para el líder que acompaña, el amigo que acompaña, no es para los padres, no es para la esposa. La ya, rendición de cuentas no tiene que hacerlo la esposa, solo esta pequeña aclaración. muy Muchas bien. parejas en las que la esposa está recibiendo todo esto, todo este dolor de la rendición de cuentas y eso no es para nada sano. Ya en otro capítulo hablaremos de qué le toca hacer a la esposa, pero esto es para el mentor, para el que acompaña, Sí, y si tú estás consumiendo pornografía, busca un mentor, ¿no? exacto, sí. Y creo que hoy nos hemos centrado también en que no lo hemos dicho, pero que ese mentor debería ser una persona que no está luchando tampoco con la pornografía de forma activa, porque claro, estas conversaciones pueden activar cosas, ¿no? Si no estás en un punto, entonces qué bueno que lo has aclarado de que esto no es para la esposa, no es necesariamente para los padres, hay cositas que podrían rescatar, pero mejor dedicamos otro episodio y lo hablamos como bien claro. Pero esto sobre todo para aquellos mentores en la iglesia con tus jóvenes, con tus adolescentes o quizás con alguien de tu grupo de conexión, tu grupo pequeño, tu grupo de casa o como lo llames, ¿no? Que estos son este tipo de consejos. Bueno, se Hmm. nos ha acabado el tiempo, Ale. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que estáis oyendo o que nos estáis acompañando visualmente. Nos encantaría que nos dierais, yo que sé, un me gusta o una valoración para que sepamos si esto os está gustando, si os gustan estos temas y si queréis algún otro tema también que nos lo podáis ir sugiriendo. Desde aquí nosotros os queremos recordar que nosotras estamos dedicadas y nuestra misión es entender que si Dios creó el sexo, nosotros debemos ser los maestros y entonces queremos aprender, profundizar y descubrir todo lo que Dios tiene para nosotros, desde lo que no quiere para nosotros a lo que realmente quiere para nosotros. Entonces, hasta aquí otro episodio, nos vemos en el siguiente. Adiós.